Buenos días, estoy Dr. John Bennett, televisando de Miami. Hay una otra presentación en el Congreso de Tumores Cerebrales para el canal Neurocirugía.tv. Tenemos varios huéspedes aquí. Vamos a introducir a ellos primero. Buenos días, Griselda. Buenos días. ¿Y puedes decir dónde está, qué hace todo esto? Unmute, Griselda necesita unmute. ¿Puedes decir dónde trabaja y todo esto? Unmute. Ok. Por favor, otra vez. ¿Puedes decir otra vez, Griselda? Trabajo en el Hospital de Pediatría en Centro Médico Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México. Estoy a cargo del servicio de neurocirugía pediátrica actualmente. Bienvenidos, Griselda. Y déjame ver. Mauro, ¿puedes introducirte, por favor? Sí, buenos días, compañeros. Mauro Segura, soy neurocirujano. Hice mi especialidad en neurocirugía vascular y de la base del cráneo. Actualmente radico y laboro en la ciudad de Morelia, México, en el Hospital Ángeles Morelia. Bienvenidos. Ok, gracias. Bienvenidos, Mauro. Y Rakesh. Hello everyone, I am an Indian neurosurgeon, neurosurgery resident. My name is Dr. Rakesh Evi. I am a part of the team of Neurosurgical TV. Yes. Great to see the Spanish community so interested in neurosurgery. Yes, we're invading Latin America. Estamos invading Latin America. Okay, Slaven, please introduce yourself. Por favor. Yes, hello. My name is Slaven Gojkovic. I'm a medical student at the University of Zagreb in Croatia, and I'm interested in neurosurgery, and I'm very glad to be here. Thank you. Okay, temprano va a aprender español. Okay, Carlos, bienvenidos. Bueno, muy buenos días o muy buenas tardes. Donde estamos para continuar con este programa de conferencias, vamos a hablar en esta oportunidad acerca del tumores oficiales, las diferentes posibilidades y los diferentes datos de cada una de esas patologías. Okay. Entonces, antes de nosotros poder hablar acerca del manejo exacto o el manejo correcto de la patología hipofisaria, vamos a tomar algunos puntos claves sobre los cuales iremos comentando durante la conferencia, ¿no? Uno, hacer un recuerdo anatomoradiológico de la hipófisis, hablar acerca de la evaluación clínica y el tratamiento prequirúrgico que debe tener un paciente con patología hipofisaria, la evaluación y tratamiento de las complicaciones postquirúrgicas, porque aunque muchos de los profesionales decimos que no lo hay, pero en la mayor parte de los casos mínimos o de forma leve, casi siempre se lo presentan este tipo de pacientes, así como tenemos que ver cuál es el seguimiento a largo plazo que debemos realizar con este tipo de pacientes. Si nosotros hablamos acerca de la anatomía de la hipófisis, vamos a tener que aproximadamente la hipófisis suele tener entre 10 a 12 milímetros de diámetro. Está separado por el diafragma, que es una membrana localizado a nivel de la cisterna supracelular, que nos dividirá lo que es la cisterna supracelular y la cisterna celular. Tenemos que también está constituida por un tallo hipofisario. El quiasma óptico está aproximadamente a 1,5 centímetros del tallo hipofisario. Debemos ver cuáles son los componentes que existen o que están paralelos o están rodeando al tallo hipofisario o que están en el área celular. Tenemos el seno cavernoso a los dos lados laterales, en donde vamos a encontrar la arteria carotidia y vamos a encontrarnos los pares craneales 3, 4, 5 y 6. Entonces, las complicaciones se darán dependiendo de si afectan o no afectan a cada una de esas estructuras anatómicas. En el caso de afectar al par craneal 3, 4, 6, podríamos observar una oftalmoplegia ipsilateral, como es la ptosis, la visión doble, la dilatación pupilar. En el caso de afectación del par craneal número 5, habría una disminución del reflejo corneal, un dolor o una parestesia. En esta imagen podemos ver
que en el lado derecho vamos a ver la imagen de una izquierdo, la imagen de una resonancia magnética, y en el lado derecho un croquis, ¿no? En donde nosotros vamos a observar la presencia de la glándula hipofisaria con la parte de la adenohipófisis y la neurohipófisis en la parte posterior. Vamos a observar la presencia del tallo hipofisario, que también lo tenemos en este lado, así como la presencia del nervio óptico y por ende del quiasma óptico. Vamos a ver que en la parte inferior o en la base de lo que es la silla turca veremos la presencia del seno esfenoidal. ¿Qué tipo de tumores suelen ser más comunes en la región celar o paracelar? Dentro de ellas vamos a ver que un gran porcentaje, un alto número de patologías se refieren a los adenomas hipofisarios, posteriormente a los craniofaringiomas, meningiomas, el quiste de Rathke, los gliomas del quiasma, dermoides, epidermoides, germinomas, schwannomas y por no decir en último término también las metástasis. Además, dentro de ellas es en cuanto se refiere a la patología tumoral, ¿no? Porque además de eso existen otros tipo de patologías, y una de ellas, por ejemplo, son los mucoceles o también la presencia de abscesos esfenoidales o abscesos celares también. ¿Cómo vamos a ver en la resonancia magnética cuál es la estructura de la glándula hipofisaria, ¿no? Normalmente la grasa y la sangre brillan en T1 sin contraste, la hipófisis normal va a captar contraste, los adenomas hipofisarios o el tejido tumoral no capta contraste, el líquido cefalorraquídeo es brillante en T2. Vamos a ver en esta imagen donde se localiza la glándula hipofisaria y observamos que esta glándula va a captar contraste, por lo cual se va a ver de un brillante, va a ser una estructura hiperintensa. Vemos al mismo tiempo, en la parte superior vemos el tallo hipofisario y mucho más arriba vamos a ver la presencia del quiasma óptico, que vamos a verla en esta estructura. Eso lo vemos en un corte coronal. En un corte sagital vamos a ver de igual manera la presencia de la glándula hipofisaria y el tallo hipofisario que captan contraste, por lo cual son hiperintensos en T1 y posteriormente también vamos a ver las estructuras del quiasma óptico. Es lo que decíamos anteriormente, ¿no? Que los adenomas no captan contraste en T1. Entonces, nosotros vemos en esta estructura de un corte coronal la presencia del tejido hipofisario que va a captar contraste. Sin embargo, la presencia del adenoma es ese punto redondo, ovalado, de color oscuro, que en términos médicos vamos a decir que es una lesión hipointensa, es la que nos va a corresponder a la lesión tumoral. Al mismo tiempo, posteriormente, vamos a observar en la parte superior el quiasma óptico, el seno cavernoso, donde también observamos la presencia de la arteria carotidia. En las tomas, igual, vamos a ver en la imagen de la izquierda, vamos a ver una lesión tumoral con la presencia de la glándula hipofisaria que se encuentra desplazada hacia arriba y hacia el lado derecho. Y en la parte inferior vemos la presencia de la lesión tumoral, pero también tenemos que tomar en cuenta cómo se localiza en referencia al seno esfenoidal. En la imagen del lado derecho, vamos a observar igualmente la presencia de la lesión tumoral, el seno cavernoso, con la presencia de las arterias carotidias, pero en este caso también vamos a ver cómo le desplaza a las estructuras del quiasma óptico que está elevado o desplazado hacia arriba y con mayor proporción hacia el lado derecho. Entonces, todos estos cambios son los que nos van a producir o nos van a dar una sintomatología con la cual el paciente va a buscar al especialista. En estos casos, normalmente los pacientes con tumor hipofisario van a buscar específicamente al oftalmólogo porque el paciente en primer término lo que va a presentar es disminución del campo visual, disminución de la agudeza visual. Vamos a ver otro tipo de patologías que suelen asemejarse de igual manera a las lesiones hipofisarias, ¿no? Entonces, tenemos que tener un amplio punto dentro de lo que es el diagnóstico diferencial. En este caso vamos a ver una lesión o una imagen en plano sagital
en donde vamos a observar la presencia de la glándula hipofisaria desplazada hacia la base celular y en la parte superior de una forma hipointensa que no vamos a observar la presencia de una lesión. Ahora, si a la misma lesión nosotros le administramos contraste, vamos a observar la presencia de que la glándula hipofisaria va a estar desplazada hacia la base de la silla turca, hacia el lado derecho, pero en cambio, a diferencia de los adenomas hipofisarios, en este caso, la lesión tumoral va a captar contraste. Perdón. Y este tipo de lesiones son con mayor frecuencia característicos y típicos de los craniofaringiomas. Si nosotros continuamos igual, tenemos que ver la diferencia que suele haber entre la captación de contraste en cuanto a lo que es las diferentes patologías. En el caso específico del craniofaringioma, captan contraste, pero además de eso, la captación de contraste es heterogénea, no es homogénea como en otro tipo de patologías. En este caso, igualmente, vamos a ver cómo está desplazada la glándula hipofisaria hacia la base de la silla turca. ¿Qué otro tipo de lesiones vamos a tener a este nivel? ¿No? La presencia del quiste de Rathke, que no capta contraste, es hipointenso en T1 y es brillante en T2, porque lo que vamos a ver ahí es la presencia de líquido. También, como comentamos hace rato, la presencia de los abscesos, que son isointensos y que no captan contraste. La presencia también del quiste dermoide, que son heterogéneos y brilla en T1 porque hay un gran contenido de grasa. La silla turca vacía, como relleno de líquido cefalorraquídeo, va a presentar la lesión, o en las imágenes de la resonancia magnética en T2 van a ser brillantes, van a ser hiperintensas. En ciertos casos hay ciertos profesionales que las sillas turcas vacías por aves circunstancias suelen operarlo, ¿no? Y dicen que tienen buenos resultados. Yo en eso todavía me quedo con la pregunta en alto, y yo dejo eso para el auditorio, para al final de la conferencia poder discutirlo, ¿no? ¿Qué tipo de experiencias tienen, si suelen hacerlo o no suelen hacerlo? Porque a nivel de lo que es la literatura médica no se ha determinado, no se ha descrito que en caso de la presencia de silla turca vacía, la presencia de líquido cefalorraquídeo, se le deba drenar o no. También lo otro tipo de patologías que debemos ver en este caso es la presencia de los meningiomas. En este caso es lo que estamos comentando, la presencia del quiste de Rathke, que es hipointenso en T1 y es hiperintenso en T2, que es compatible con el líquido que se observa a nivel de los ventrículos cerebrales. Otra de las patologías es la presencia de la sarcoidosis, que suelen presentar con un borramiento, una disminución o una invisibilización de las estructuras cerebrales a nivel de la silla turca. El meningioma es una lesión que también hay que tomar dentro de lo que es el diagnóstico diferencial a este nivel de este tipo de tumores, y vamos a ver que este tipo de lesiones en la mayor parte de los casos capta contraste de forma homogénea. Los germinomas, otra de las lesiones que también suelen presentarse a este nivel y que también captan contraste, que también suelen ser heterogéneos, que tienen una mayor probabilidad de extenderse hacia los senos cavernosos. Tenemos la presencia de los condrosarcomas, que igualmente captan contraste de forma heterogénea, pero la presencia de los condrosarcomas o este tipo de lesiones suele presentarse mucho más de forma paracelar que intracelar. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando un paciente nos llega con un problema hipofisario o con un problema a nivel de la silla turca, ¿no? Porque la mayor parte de los casos la relación, el término tumor, para ellos significa que hay algo malo o algo maligno a nivel de ellos, ¿no? Lo que nosotros en primer término debemos realizar es tranquilizar a ese paciente, escucharle al paciente, aclararle al paciente para que ese paciente sea consciente de la enfermedad o de la patología que tiene y los acepte de mejor manera y se tranquilice. ¿Sabe? Indicarles que en la mayor parte de casos, en el 98% de los casos, este tipo de lesiones suele ser benignos, que no tiene cáncer ni tumor cerebral, que es diferente a este tipo de información que suelen en la mayor parte de los casos darle a los pacientes.
Por otro lado, indicarles que el crecimiento de este tipo de patologías es bastante lenta. La tasa de duplicación de un adenoma es de 1 a 2 años. En cuanto se refiere al manejo, ¿no? En gran parte de los casos se puede hacer una observación. Es adecuado realizar una observación en pacientes en quienes se presentan lesiones pequeñas o microadenomas que no comprometen ninguna estructura neurológica, o sea, no afectan ni a la vía visual, y que el hallazgo de este tipo de cambios sea de forma incidental, porque en la mayor parte de los casos hay pacientes con cefaleas crónicas que no remiten a cierto tipo de tratamientos y posteriormente solicitan resonancias magnéticas para descartar alguna patología, y de forma incidental se puede encontrar la presencia de los microadenomas cuando no existe ninguna alteración hormonal paralela. En la actualidad, solo los adenomas hipoficiarios secretores son los propicios o subsidiarios de tratamiento farmacológico. Cualquier otro tipo de tumor hipoficiario o los adenomas hipoficiarios no funcionantes no se pueden tratar de forma farmacológica, por lo cual en ciertos casos, o la mayor parte de los casos, puede justificar una estrategia quirúrgica. Siempre, previo a determinar el tipo de tratamiento, y si determinamos el tratamiento quirúrgico, debemos tomar en cuenta consideraciones anatómicas y radiológicas previo a determinar qué tipo de abordaje podemos realizar en cada uno de los pacientes. Por otro lado, tenemos que ver cuáles son las características o cuáles son los prospectos que debemos tomar en cuenta mucho cuando decidimos acerca del tratamiento quirúrgico. En primer lugar, debemos tener un cirujano experto o que tenga una amplia experiencia en cirugía de hipófisis, y es aquel que haya tenido en aproximadamente más de 50 intervenciones al año como mínimo. Esto hace que las complicaciones que se pueden producir en este tipo de patologías sean 2 a 4 veces inferiores a un rango promedio, o que las posibilidades de curación, al contrario, sean 2 a 3 veces mucho más factibles. Tenemos que tomar en cuenta el tamaño de la lesión. En un 50% de los casos se pueden presentar macroadenomas hipofisarios, tumores que sobrepasan los 2-3 centímetros. Aquí en el Ecuador se han observado la presencia de tumores hipofisarios de aproximadamente 6-8 centímetros de diámetro. En un 20% las lesiones hipofisarias son inferiores a 2 centímetros de diámetro. Estaríamos entrando dentro de lo que es la clasificación de los microadenomas. Si las lesiones o si la tumoración hipofisaria se extienden hacia el seno cavernoso o hacia las regiones supra y paracelar, es cuando menos posibilidad de curación tienen. Debemos conocer acerca de la consistencia y la vascularización de la lesión. Ahora, una vez que decidimos el tipo de tratamiento que se va a seguir con el paciente, decidimos qué es un tratamiento quirúrgico, sí, pero debemos conocer cuáles son los objetivos que vamos a perseguir dentro del tratamiento quirúrgico. En primer término será la de descomprimir las estructuras neurales, en este caso como el nervio óptico, eliminar al máximo el tejido productor de hormonas posible, evitar producir daños neurológicos adicionales al paciente, e intentar conservar el tejido sano en el paciente. ¿Qué tipo de vía se pueden elegir para el tratamiento quirúrgico de los pacientes, ¿no? En el 90% o en el más del 90% de los tumores celares y paracelares se hace un abordaje transesfenoidal. Solo se utiliza la vía transcraneal si la extensión de la tumoración se va hacia la fosa media o la mayor parte o la gran parte de la lesión tumoral tiene un componente supracelular. Dentro de estos podemos observar que se puede hacer un abordaje subtemporal o terional. El objetivo en los macroadenomas es la resección de la lesión tumoral en más del 95% del tejido tumoral. El abordaje transesfenoidal es una de las cirugías que se pueden utilizar tanto con el uso del microscopio o con el uso del endoscopio. Es una gran alternativa en la mayor parte de los casos, pero
no es que solamente este tipo de abordajes tiene que ser o microscópico o endoscópico, se puede incluso hacer un abordaje combinado, pero siempre y cuando lo que se tiene que tomar en cuenta es la experticia de cada uno de estos neurocirujanos que se dedican a hacer cirugías de hipófisis, si es mayormente experimentado con microscopio o con endoscopio. Entonces, en función de eso se van a obtener los resultados adecuados. O sea, no se pueden excluir ninguna de estas dos técnicas de tratamiento. ¿Cuáles son las contraindicaciones para un abordaje transesfenoidal? Son la presencia de una silla turca pequeña, la presencia de un componente supracelular predominante, la presencia del kissing carotids, o lo que conocemos, las carótidas que se están uniendo, que están superunidas o que se están besando. Es decir, que las arterias carótidas se aproximan mucho en la línea media. Además, tenemos que tomar en cuenta que en muchas ocasiones encontramos la presencia de seno esfenoidal poco neumatizada, por lo cual no nos va a permitir realizar un abordaje adecuado hacia las lesiones tumorales. En cuanto a las complicaciones, tenemos que tener en cuenta que la vía o el abordaje transesfenoidal nos va a permitir descomprimir la vía visual de forma segura, con un riesgo de morbilidad menor a un 15% y de mortalidad menos del 1%. En el caso de la visión se mantiene estable o mejora en el 82% de los pacientes. Las principales complicaciones que se pueden presentar en este tipo de abordaje son las lesiones septales o del tabique nasal, la diabetes insípida, que puede ser transitaria o puede ser definitiva, la presencia del deterioro de las funciones hormonales, aparición de la fístula del líquido cefalorraquídeo, infección de la cavidad o de la vía de abordaje de la cirugía, la lesión de la vía visual o de los nervios del seno cavernoso, lesión de la arteria carotidia. Si no se presentan ningún tipo de alteraciones neurológicas o complicaciones quirúrgicas, el paciente tiene una estancia hospitalaria entre 3 a 4 días, pero esto depende de cada uno de los centros donde se realizan este tipo de cirugías. Nosotros, por ejemplo, en España o en Hungría realizamos este tipo de cirugías, el paciente ingresa para el tratamiento quirúrgico, 2 o 3 días de que ese paciente se encuentre en la sala de recuperación de nuestros centros. Una vez que no hayan complicaciones quirúrgicas, de la que no presencia complicaciones quirúrgicas, el paciente automáticamente pasa a la sala de endocrinología. En Ecuador, por ejemplo, este tipo de casos, este tipo de patologías, se maneja dentro de lo que es únicamente el servicio de neurocirugía, o también en el de otorrinolaringología, tengo entendido, y casi la mayor parte del tiempo los pacientes pasan hospitalizados en el servicio de neurocirugía, lo cual haría mucho más larga la estancia promedio de este tipo de pacientes. En este caso vamos a presentar unos cuantos casos operados en un hospital público de nuestro país, y todos ellos con un abordaje transesfenoidal. En este caso vamos a ver una lesión que está superior a los 5 centímetros de diámetro, y se observa la imagen en una toma sagital de una resonancia magnética. Vamos a ver este otro caso, que también es una paciente de 62 años con una extensión hacia el seno cavernoso, con una involución de las arterias carotidias, lo cual nos hace un poco mucho más complejo el abordaje de este tipo de tumores, pero que se realizó de igual manera con un abordaje transesfenoidal y con la utilización de un microscopio. Este es otro de los casos de otro paciente de 64 años de edad que inicialmente fue determinado o fue diagnosticado como craniofaringioma, y luego se le realizó la cirugía. Este es otro caso de un paciente con un prolactinoma que produjo una apoplexia hipofisaria, como ven en la imagen del lado izquierdo, pero que debido a la presencia o debido a la compresión o a la afectación de ciertas estructuras neurológicas, en este caso la pérdida de visión que presentaba el paciente, se debió hacer una decompresión transesfenoidal en este paciente, obteniéndose un buen resultado, recuperando el paciente que en casi aproximadamente el 90% el campo visual, así como también la agudeza visual del paciente. Vamos a tener en este caso, es otro tipo de lesión, es una lesión hipofisaria productora de hormona de crecimiento. Entonces,
En el lado derecho vamos, se deben o se podrían utilizar en este tipo de cirugías. En mi caso, personalmente, utilizo neuronavegación, utilizo el intensificador de imágenes, utilizo el microscopio. Ahora, tenemos que ver que no en todos los casos se pueden utilizar todo este tipo de instrumentación, porque los recursos hay que saberlos administrar adecuadamente, pero en la presencia específicamente de tumores inferiores a 2 centímetros o que son microadenomas y que necesitamos que esa lesión sea resecada adecuadamente, porque hay ciertos casos de pacientes o tumores productores de hormona de crecimiento que son pequeños, no son macroadenomas, más vale son microadenomas, hay que determinar exactamente porque hay que sacar la lesión tumoral, de lo contrario no hemos hecho nada. Entonces, es cuando nosotros debemos utilizar ciertos recursos de alta tecnología que nos permiten visualizar y asegurar al paciente un resultado adecuado. En este caso, vemos a un paciente con una acromegalia. En el lado derecho vamos a observar la imagen de la resonancia magnética que presentaba el paciente tras haber sido operado en 2 ocasiones ya previamente. Vamos a ver el tipo de lesión que se realiza, que se observa a nivel celular. A ver si podemos correr un poco esto. Lastimosamente parece que hay una falla técnica por la cual no podemos demostrar el video donde hacemos el uso del neuronavegador y específicamente nos va indicando hasta la estructura, hasta dónde vamos alcanzando durante la resección de la lesión tumoral. ¿Qué estudios tenemos que darnos cuenta o qué preparación tiene que tener el paciente en un estadio preoperatorio, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que todas las cirugías hipofisarias son cirugías programadas, excepto si hay pérdida de visión o parálisis de pares craneales o apoplexia hipofisaria. Debemos tener mucho hincapié en lo que es la sustitución corticoidea, la tiroidea y en el caso de pacientes que ya vienen con diabetes insípida. Hay que ver, la sustitución corticoidea debe ser previa a la tiroidea para evitar crisis suprarrenales. Los métodos tradicionales son la administración de 100 miligramos de hidrocortisona, que puede ser cada 6 u 8 horas, dependiendo de las necesidades del paciente, y también acerca de los protocolos que llevan cada uno de los centros hospitalarios. Yo creo que esta parte no nos vamos a incluir mucho porque es más indicaciones de los endocrinólogos. Sin embargo, debemos indicar que la sustitución corticoidea es con hidrocortisona, que debemos ver o analizar los niveles del cortisol, y una vez que iniciamos la sustitución con la hidrocortisona, debe realizar la determinación del corticol basal al segundo día y ver los grados o los niveles de cada una de estas hormonas. Siempre tenemos que tener una persona encargada de este tipo de patologías, una persona que esté al tanto de los cambios que va presentando el paciente. ¿Cómo se hace qué pasa con la diabetes insípida? La diabetes insípida en un 30% de los casos es transitoria y es permanente aproximadamente en el 0.5 a 15% de los pacientes. No debemos confundir con la poliuria que se produce por la sobrecarga salina u osmótica secundaria a la hiperglucemia. El gran problema que tenemos o que deberíamos solucionar es la normal comunicación con los profesionales de anestesiología que nos están dando el soporte, el sustento durante el procedimiento quirúrgico. O sea, evitar de que esos pacientes sean sobrehidratados. Otro de los casos que suele presentarse de forma brusca dentro de las primeras 24 a 48 horas después de la cirugía, la diuresis debe ser, diuresis o densidad urinaria debe ser controlada cada 2 horas. Si la diuresis es superior a 200 o 250 mililitros por hora durante 2 horas seguidas y una densidad es inferior a 1005, se debe administrar una desmopricina en 1 o 2 microgramos. Pueden ser vía subcutánea, intramuscular, intravenosa, dependiendo de los protocolos que siguen cada uno de los centros hospitalarios. El efecto dura entre 6 a 12 horas, por lo cual no se debe repetir dosis de desmopricina hasta que no aparezca un nuevo ciclo o una nueva fase de poliuria. Debemos tener el control del sodio plasmático durante este tipo de tratamiento. La
debemos saber acerca de lo que es la diabetes insípida, la triple fase, durante el cual en el primer término se presenta o la diabetes insípida, que es debido al shock neuronal, es cuando debemos administrar la desmopresina al paciente. En la segunda fase lo que va a haber es una alteración en la secreción de la hormona antidiurética que se produce por la degeneración axonal, es cuando en cambio, más que hidratar al paciente, debemos restringir la administración de líquidos al paciente. La tercera fase es la presencia de la diabetes insípida, ya definitivamente por daño neuronal, es cuando el paciente va a requerir de tratamiento con desmopresina. Al alta, un paciente con diabetes insípida debemos tener cierto tipo de criterios, cierto tipo de cuidados, ¿no? Al alta, la desmopresina intranasal, la dosis más habitual suele ser de una pulverización cada 12 horas. Debemos suspender la desmopresina o la administración de la desmopresina una vez por la semana para evitar las intoxicaciones con hormona antidiurética. Esto está en dentro de todavía un tema de discusión en los últimos tiempos. Tenemos que realizar que no es necesario realizar los test de deshidratación a estos pacientes. Hay que tener un control de sodio, la osmolaridad a la semana y posteriormente cada 3 meses. Hay casos documentados de recuperación de la función hormonal, incluso después de 1 año de la cirugía. En el postoperatorio vamos a ver que hay un 6% de pacientes que recuperan en algún grado la función hipofisaria, aunque es improbable, pero hay indicación de evaluar la necesidad del tratamiento sustitutivo crónico hormonal. La evaluación debe realizarse a las 6 semanas. ¿Cómo determinamos la recidiva o cómo determinamos la parte residual de tumores productores hipofisarios? En primer término, según la definición, lo que dice es la lesión no visible de resonancia magnética postoperatoria y no aumento de tamaño en el tejido remanente. Ahora, debemos indicar que se deben realizar resonancias magnéticas anuales como mínimo cada año durante 5 años y posteriormente a los 5 años, cada 2 años deberíamos realizar un control radiológico en el paciente. Ya que debemos tomar en cuenta que incluso hasta el 16% de los casos pueden recurrir este tipo de tumores 20 años después del tratamiento quirúrgico. Muchas gracias. Ok, Carlos, muchas gracias para su presentación. Tú estabas un buen miembro de este equipo. Muy buen miembro. Yo tengo, ok, Alma, ¿tiene preguntas para Carlos? No, Ok. Ok, su mute está, Griselda. You're muted. Ok, yo tengo una pregunta, Carlos. ¿Hay diferencias entre países en el tratamiento de algo así? ¿Tú has visto diferencias entre otros países de Latinoamérica en cosas así? ¿O es casi lo mismo en todos los lugares? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta, o sea, yo más que experiencias a nivel latinoamericano, la única experiencia a nivel latinoamericano para mí ha sido Ecuador, país en el que llevo aproximadamente 1 año, 10 meses aproximadamente. Siempre mi actividad profesional, mi actividad quirúrgica ha sido en Europa, tanto en Hungría como en España. Lo que más me ha llamado, nosotros aquí hemos tratado, ¿no? La parte inicial, durante mi primer año de estancia en el país, se levantó un protocolo de manejo de pacientes con tumores hipofisarios. Tuvimos una gran colaboración, tanto de parte de la jefatura del servicio de neurocirugía, así como también de la parte de los endocrinólogos, ¿no? Eran profesionales que habían retornado luego de su formación especializada en el exterior. Entonces tenía muchas ganas de trabajar y siguen trabajando de igual manera, ¿no? Entonces se levantó un protocolo de cómo cómo se debería realizar el manejo de este tipo de patologías. Pero lo que más me ha llamado la atención durante este periodo en el que he estado en Ecuador y pudiendo comparar con mi experiencia europea, que son superiores a 25 años, es
las dimensiones de las tumoraciones que se presentan aquí, ¿no? Nosotros en Europa hablamos de macroadenoma hipoficiario cuando pasa 2 centímetros de diámetro y apenas llegan a 3 centímetros, digamos, como máximo podríamos hablar de 3.5 a 4 centímetros de diámetro. Pero aquí en Ecuador hemos observado en la mayor parte, por no decirte en el 90% de los casos, hemos observado la presencia de tumoraciones hipofisarias superiores a 6, 7, 8 centímetros de diámetro. Entonces, son más que macroadenomas, son gigantoadenomas. Y cuando comentaba con mis colegas europeos con quienes yo trabajaba, y me dice, Carlos, por Dios, ¿qué les das de comer a estos tumores? Entonces, tal vez eso nos hace un poquito más, tal vez ganar un poco también de experiencia, porque pese a nosotros decir que somos especialistas en hipófisis, operamos hipófisis, todas esas cosas, hasta hace un año y un poco más, yo lo que operaba macroadenomas eran de 3 centímetros o 4 centímetros en promedio, ninguno superior a ellos, ¿no? Pero aquí en Ecuador hemos visto una cantidad de patologías que superan los 6 o 8 centímetros de diámetro. Y eso nos hace también tomar mayor cuidado, mayor protección hacia el paciente, y tenemos que ver que la mayor parte de este tipo de pacientes presentan lesiones bastante vascularizadas, en muchas ocasiones mucho más fibrotizadas, un poco más difíciles de la resección. También se está viendo la posibilidad de utilizar o no utilizar octreotide o análogos durante el tratamiento, previo al tratamiento, con el objeto de disminuir o no disminuir la masa tumoral. Al disminuir la masa tumoral podría darnos una posibilidad mejor de resecar con mayores resultados este tipo de tumores. O sea, hay una cantidad de factores, hay una cantidad de cosas que podríamos variar, que podríamos cambiar y que podríamos analizar en el manejo de este tipo de pacientes. Y personalmente, Carlos, ¿tú operas muchos casos así de tumores hipofisarios? ¿Tú personalmente operas? Sí, no digo lastimosamente, afortunadamente, ¿no? Afortunadamente hemos tenido esa posibilidad, más que todo, de formarnos en centros donde teníamos una alta frecuencia de este tipo de tumores, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que a nivel europeo es que no todo el mundo se dedica a operar hipófisis, no porque sea neurocirujano o sea en ciertos casos otorrinos, se tienen que dedicarse a operar hipófisis, ¿no? O sea, mientras mayormente concentramos este tipo de patologías en 1, 2, 3, 4 profesionales que se dediquen a hacer eso, entonces el número de cirugías van a ser mayores, la experiencia que tienen este tipo de profesionales van a ser mayores, por lo cual los resultados van a ser mucho más exactos con este tipo de pacientes. Entonces, afortunadamente me he formado en 2 centros donde realizamos, porque éramos centros de referencia. Aquí en el país, en Ecuador, inicialmente está trabajando en un hospital público, donde también son un centro de referencia. Actualmente me dedico solamente a la actividad privada que estoy realizando en el Hospital Los Andes, donde también tenemos una alta presencia de tumores hipofisarios, e iniciando de igual manera con un centro multidisciplinario, ¿no? Nosotros hemos creado aquí en el Hospital Los Andes lo que se denomina la unidad de neurociencias, y dentro de la unidad de neurociencias está puesto también la neuroendocrinología, donde está tanto el radiólogo, está el neurólogo, está el endocrinólogo, está el oftalmólogo, está el neuropsicólogo, que hace la valoración del paciente y decidimos acerca del tratamiento de este paciente, porque muchas de las ocasiones, o sea, nosotros nos dedicamos a operar pacientes, operamos, quitamos el tumor y después absolutamente ni siquiera nos encargamos de ver cuál es la parte de los cambios hemodinámicos, cambios hormonales del paciente, pero más aún jamás nos hemos dedicado a valorar o a realizar el manejo de pacientes con las alteraciones cognitivas, alteraciones psicológicas, emocionales que presenta el paciente. Entonces, es una carta fundamental, que es lo que nosotros hemos iniciado a incorporar en nuestro Centro de Neurociencias en el Hospital Los Andes de la ciudad de Quito. Gonzalo, ¿tú has visto muchos casos de tumores en niños de este tipo, hipofisario? Tú estás mute, Gonzalo, saca mute. Nosotros vemos menos del 5% de tumores hipofisarios en los niños, principalmente los vemos en adolescentes y estos son más de tipo funcional, principalmente en enfermedad de Cushing y algunos con gigantismo. Lo más común son las otras lesiones que ha mencionado él respecto a la hipófisis.
Uno de los problemas que nosotros enfrentamos también con ellos, bueno, es en el posoperatorio inmediato. Del manejo de a veces de la diabetes insípida los llevan hasta un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, y eso es una situación que siempre ha sido un problema grave en el manejo posquirúrgico de estos pacientes. Y es algo que nosotros compartíamos mucho respecto a la visión que ven los neurocirujanos pediatras en el resto de Latinoamérica. En cuanto a los adenomas gigantes, desafortunadamente eso es algo muy común en adultos, y esto se ve frecuentemente en nuestros pacientes porque se hacen diagnósticos tardíos en la atención de primero y segundo nivel. Ya llegan con tumores tan grandes como los que mencionó Carlos, y con panhipopituitarismo, con un severo hipotiroidismo que a veces también hace más complejo el tratamiento de estos pacientes, porque se tiene que ver también el manejo de hormonal previo, se tiene en algunas ocasiones que manejar hasta con marcapasos a los pacientes por esas bradicardias tan severas que manejan estos pacientes. Creo que realmente ese es nuestro mayor problema en Latinoamérica, son los diagnósticos tardíos y los envíos, la oportunidad del envío para el tratamiento también sigue siendo tardío. Ok, gracias. Ok, Carlos, ¿hay algo más para decir sobre estos tumores? Solo que otro de los casos, o sea, por ejemplo, lo que estoy viendo mucho a nivel latinoamericano también es el sobreuso de lo que es el gamma knife, ¿no? O sea, nosotros estamos poniendo gamma knife hasta el agua tibia, o sea, exacto. Cuando de antemano sabemos, por ejemplo, que hay muchas patologías que son radioresistentes, independientemente de que tengamos gamma knife. Entonces, lo que estamos haciendo es una polipragmasia en el paciente, estamos hasta cierto punto alterando el normal manejo de patologías, o sea, cada uno de los procedimientos, cada uno de los recursos, cada una de las posibilidades terapéuticas que existen en el mundo, tienen sus indicaciones específicas. Entonces, ahora mismo estamos poniéndole, por ejemplo, vemos un macroadenoma, vemos un microadenoma, y automáticamente decimos, no, este es gamma knife, es tratamiento de radioterapia y lo solucionamos. No, al contrario. Lo que se tiene que hacer es primeramente un tratamiento escalonado, un buen diagnóstico. Primeramente tener un buen diagnóstico y que el diagnóstico sea temprano. Dos, que después del diagnóstico adecuado sea un manejo adecuado por un centro adecuado donde existen los profesionales adecuados para este tipo de manejo. Porque mientras más experiencia tiene el profesional que se dedica a hacer este tipo de patologías, mayor porcentaje de curación o de solución del problema va a tener el paciente. Entonces, está indicado el tratamiento de la radioterapia en sus distintas gamas cuando tanto el tratamiento farmacológico o el tratamiento quirúrgico hayan fallado en ese paciente, o cuando se presenten múltiples remisiones o recidivas tumorales en ese paciente, o cuando existen una amplia extensión o infiltración de las lesiones tumorales hacia el seno cavernoso, que hace que no podamos abordarlo adecuadamente. Pero siempre se debe iniciar con el tratamiento quirúrgico y hacer una disminución adecuada de la masa tumoral, y posteriormente pues ya veremos cuál es el manejo más adecuado de este tipo de pacientes. O sea, aquí lo que tenemos que empezar a trabajar es que tenemos que hacer los equipos multidisciplinarios de tratamiento. No tener miedo de decir, mira, esta parte tal vez no lo manejo yo bien, ayúdame. Entonces, el intercambio de opiniones, el intercambio de críticas, lo único que nos lleva es a mejorar los resultados y dar un buen diagnóstico, un buen tratamiento al paciente, que es para lo que nos hemos hecho nosotros. O sea, nosotros no lo hemos hecho profesionales. Tal vez yo tengo una visión diferente, porque desde niño me fui a Europa, me formé en Europa, trabajé en Europa, y tal vez nosotros un poco estamos mucho más centralizados a la visión mejoría del paciente, ¿no? Es ayudar a esa persona que necesita. Y yo es lo que quisiera, ¿no? O sea, yo en mi país, en Ecuador, le tengo aquí a mi lado al doctor Galo Arcentales, que es una de las figuras también que está emergiendo en lo que es la neurocirugía, pero quisiera que la gente que viene tras nosotros, la gente más joven que viene tras nosotros, aprenda poco a poco
no la parte profesional, porque la parte profesional uno se nace, no se hace. Entonces, lo que sí quiero que vayan viendo es cómo debemos ser mucho más humanos, saber escuchar a los pacientes, ¿no? Porque el paciente no es un instrumento, no es un objeto. El paciente cuando llega a nosotros lo que quiere es que le escuchemos. Y eso es lo que hacía hincapié dentro de esta conferencia, que decía que primeramente presentemos al paciente, hablemos al paciente, informemos al paciente, escuchemos al paciente. Muy bien. Well, terminamos, pero muchas gracias, Carlos, para otra presentación excelente. Y gracias, Gao, y gracias, Griselda. Hay otra presentación veniendo. Tal vez los dos tienen interés. Eduardo Flores Álvarez de Ciudad de México va a hablar de manejo por endoscopía en los adenomas. Y tal vez tú tienes interés y bienvenidos para asistir. Y déjame formalmente dice goodbye. Gracias. Gracias.